¿Usted es evangélico? ¿Es cristiano? Es que una pregunta, ¿será que usted me la puede responder? O es que dicen que el bautismo que si el bautismo es necesario para la salvación o no. ¿Usted qué dice? Pues eso es un mandato que dejó Jesucristo en la Biblia, para que usted ordene su vida, porque, por ejemplo, para cuando usted llega al Evangelio, tiene que ser bautizado para salir a predicarle a otra persona. Pero sí es importante entonces el bautismo. Sí, el bautismo, porque sí, es que yo escucho muchos comentarios claro, porque para usted llegar al reino de los cielos tiene que llegar con frutos, dice la palabra que llegar con frutos. ¿Cómo usted va a llegar a Dios con las manos vacías? Hay que llevar fruto. ¿Y cómo usted busca ese fruto? Buscando personas, predicándole el Evangelio. Y para hacer eso usted tiene que organizar primero su vida, bautizarse y casarse, para llevar la palabra. Bueno, pero es que yo he escuchado comentarios que el bautismo es para pertenecer a un grupo religioso. Otro dice que el bautismo es para comprometerse con cierta organización. No, el bautismo no te compromete. Una de las cosas que le dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando: yo bautizo de agua, pero vendrá uno detrás de mí que bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, ya el bautismo del Espíritu Santo es aparte. Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando usted ya acepta a Jesús. Y el bautizo del agua es para el arrepentimiento, para morir al pecado. Para morir. Al pecado, sí. Pero cuando usted está siendo bautizado, una de las cosas que usted tiene que decir es: muero al pecado y vivo para Cristo. Porque usted, por ejemplo, al bautizarse está naciendo como de nuevo. No en el sentido de que usted va a nacer de nuevo, no, sino en el sentido del pecado. Usted ya alejándose del pecado, dejando ya el pecado atrás, lo que es todo lo malo, a través del bautismo. O sea que no va a escuchar Entonces, ¿usted pertenece a una iglesia? No, leo la Biblia. Me gusta leer la Biblia, pero he escuchado comentarios esos, que es que el bautismo que es para pertenecer a ciertos grupos religiosos. No. Hay otro dice que es para comprometerse. Arrepentimiento de pecado. El bautismo es arrepentimiento de pecado. El bautismo es para arrepentimiento de pecado. Claro. Pero dicen en una parte donde dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Para perdón de pecados, sí, eso. Sí, para perdón de los pecados. Perdón de pecados, claro. Entonces, como le estoy diciendo, usted al ser bautizado ya está alejándose ya del pecado. Ajá. ¿Y en qué nombre es el bautismo? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 28, parece que 28 dice: ir por todas las naciones y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mismo Jesús dejó establecido, y enseñarle todas las cosas que yo he guardado. ¿Y en dónde cumplieron los mandatos? Eso fue mandato. ¿En dónde cumplieron el mandato de eso los discípulos? Los apóstoles. Sí, ¿en dónde? En Hechos usted ve cuando están bautizando. En Hechos. En Hechos bautizan. ¿Pero en qué nombre? En el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, para arrepentimiento de pecados. Bueno, entonces a fin que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O claro. En el nombre de Jesús, ¿cómo es la cuestión? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo mismo dejó establecido Cristo. Sí. Siendo Dios. Bueno, le dijo a los discípulos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y los discípulos en dónde bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ellos bautizaron en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro. ¿Un texto bíblico que confirme eso? No, pues, no sé decírselo ahorita. No. Pero claro, ellos bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Porque ese sí no lo he conseguido yo. No, sí, claro, yo bautizaron. Porque es cuando el Señor Jesucristo, porque Mateo 28, 19 está hablando de la gran comisión. La gran comisión es cuando le está preparándolo a los discípulos, le estaba diciendo. Sí. Cuando le dijo en Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y él, bueno, ahí, esa fue la gran comisión la primera vez. La segunda vez se le apareció en Marcos 15, 16, del 14 al 18, cuando está diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
El que No dice a creyere- todos mis hijos, sino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Será mas salvo. el que no creyere será condenado. Será condenado, correcto. Sí. Y en Lucas 24:47 volvió y le explicó. Del 36 está explicando, pero en el 47 dice, y que se predicase en su nombre, En el nombre de Jesús. que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Usted entiende ese punto ahí? ¿Usted en dónde congrega? Me congrego aquí al frente de la cancha. ¿Cómo llama ahí o qué? Casa de oración. ¿Casa de oración se llama? Bueno, entonces ahí es el punto. ¿Usted entiende ese cuando dice que se predicase en su nombre? ¿Usted sabe? Cuando se predicase en su nombre, yo entiendo, ¿no? Con mi humilde opinión. Cuando dice que se predicase en su nombre, cuando usted va a dar una enseñanza en la capilla o cierto lugar, un refrán, y vamos a empezar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Predique en su nombre, se predicar en su nombre. Eso, el arrepentimiento. Cuando una persona viene arrepentida, recibe a Jesucristo, Recibe a Jesús. se ora en el nombre del Señor Jesús. Y perdón de pecados. Cuando dice que perdón de pecados, entonces, cuando está leyendo en el nombre de Jesús. De Jesús, claro. Eso es. Entonces, Pedro en Hechos 2:38, entonces no se equivocó. Cuando dijo que bauticen en el nombre de Jesucristo. Sí, bautizo. Cuando leyeron la promesa del Espíritu claro, Santo. La palabra es un poco misteriosa, la Biblia. Pues La no. Biblia es un poco misteriosa, pero hay que saberla interpretar, porque si no a veces uno se confunde. Sí, pero póngale cuidado, por eso es lo que por eso es que usted me ayude mi humilde opinión. Claro. Cuando está hablándose ahí que se predicase en su nombre de arrepentimiento y perdón de pecados, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Sí. O sea, le está hablando en el 48. ¿Se ha escudriñado? Sí, sí, me gusta leer, Pero me- no ha sido cristiano, nunca había llegado a una iglesia cristiana, ¿sí? ¿Se ha congregado o no? me gusta leer mucho la Biblia, leo mucho la Biblia y entonces me gusta comparar, pero me gusta hablar con personas que son cristianas y me gusta comentar sobre su punto de texto. Sí. Entonces, cuando dice en ese punto, entonces Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Felipe bautizó en el nombre del Señor Jesús. Pablo Sí, la mayoría de apóstoles bautizaron en en nombre del Señor Jesús. La mayoría. ¿Cierto? Entonces, ninguno de los discípulos bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasaría ahí? ¿No sabe? Hay que explicarle. ¿No? Ahí ¿No sí tienen hay más o menos idea? explicarle. ¿No? Explicarle. Porque es que mire, Porque Jesús dejó un mandato, claro, bautiza en el nombre del Padre es y que, del Espíritu es que Santo. ahí está hablando de Y hacer. cuando lo bautizan a uno, por ejemplo, a mí cuando me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo bautizaron a usted. Sí, claro. Bueno, póngale cuidado. Entonces el punto es que si es importante el bautismo, sí, el bautismo es importante. Es importante, claro. ¿sabe por qué? Porque el bautismo no es para pertenecer a un cierto grupo ni para comprometerse a un grupo religioso. No, el bautismo es para perdón de los pecados, como dice la Y Biblia. fue una ley que fue establecida Jesús. De Jesucristo. que tenemos que Por eso cumplirla. entonces, cuando se está hablando del Evangelio es de Jesucristo, entonces ese es el punto. Creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que enseñan los discípulos. Sí. Cuando dicen que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿usted ¿Cómo? tiene más o menos idea que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna? Claro. Bueno, entonces cuando digamos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, quiere decir que Jehová, Dios, es Jesucristo. Es el mismo. Es el mismo, ¿cierto? El mismo. Entonces, si es el mismo, entonces por eso Pedro, los discípulos de Jesucristo siempre bautizaron, porque cuando le estaba mandando de Mateo 28, 19, cuando le dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Vea, aquí lo tenemos que entender eso. En el nombre, no está diciendo en los nombres, No, en el nombre. en el nombre. Entonces Padre. Pedro entonces sí entendió el mensaje. Cuando dijo, sepáis pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y se hicieron culpables porque ayudaron a crucificar a Jesucristo. Bauticen. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí.
Nótese eso, que cuando hay dos historias muy bonitas, la historia, Carcelero. el carcelero, el Saulo Sí. y los discípulos de Juan. Mire lo que pasó con Saulo. Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia. Perseguía la iglesia y lo azotaba y hasta ayudó a matar a Esteban porque le tiraron la ropa a los pies de él. Sí. ¿Cierto? Viendo para Damasco una comisión que le dieron con cierto personal que iba en caballo, un caballo, y vino un relámpago del cielo y lo llevó del caballo, junto con ellos, pero con los que iban ellos. Entonces escuché una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí. Nótese eso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos, los que llevaban el evangelio. Estaban persiguiéndolo a él también. Entonces, persiguiéndolo a él, le estaban persiguiendo a él. Sí, claro. Entonces, le dijo: dura cosa te he dado contra el aguijón. Entonces, nótese eso. Pablo podría decir: yo pertenezco a la religión verdadera de los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí. Y esta es la verdadera y me quedo. ¿Sabe qué es lo que dijo? Señor, ¿Qué quiere, Señor? ¿qué quiere que yo haga? Nótese eso, cuando Pablo fue convertido, fue bautizado, vino Ananías, recibió el Espíritu Santo. Vea que cuando le dijo Ananías, dijo: Saulo, Saulo, el Señor que se te apareció me dijo que viniera a orar para que recobre la vista y reciba el Espíritu Santo. Bueno, Saulo recibió la promesa del Espíritu Santo, recobró la vista, fue bautizado en el glorioso nombre de Jesús. Y más adelante, viendo Pablo en Damasco no, en Efesios, se halló cierto discípulo y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y entonces en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Dijo: Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Sí. ¿Cierto? En espíritu. Eran 12 hombres. Ellos podrían decir: mucha pena me da, señor Saulo o Pablo, pero nosotros pertenecemos de la religión de los profetas, que es la iglesia del Señor, que es la verdadera. Y era cierto, porque el Señor Jesucristo había mandado a Juan el Bautista, era cierto. Sí. Cierto, pero como ellos estaban esparcidos, no estaban enterados, entonces ellos de una vez no dijeron ni pío, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Habemos dos casos ahí. Nótese el carcelero. El carcelero se iba a matar, ¿cierto? Sí, claro. Esa historia es muy bonita, ¿no? Se iba a matar. Entonces le dijo Silas y Saulo y Silas le dijo: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Y corriendo prendió la luz y se acercó a ellos. Le dijo: señores, ¿qué debo yo para ser salvo? Queda en el Señor Jesucristo. Queda en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Entonces, el bautismo para perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted está convencido en eso? O, como usted dice que fue bautizado en el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué opina usted de esta conversación, a lo que le enseñan abajo y a esta conversación? ¿Qué opina usted o qué? Porque esto es para la salvación, ¿cierto? Claro, el arrepentimiento. Es para la salvación. Porque a usted lo bautizaron Padre y Espíritu Santo, quiere decir que sus pecados siguen iguales, según la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice que es para perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo, ¿cierto? Entonces, si usted necesita la salvación de su alma, tiene que... Pero el bautismo es uno solo, dice la Biblia. Es uno solo, en el nombre del Señor Jesús. Porque si a usted lo bautizaron cuando era bebé, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted no sabía ni qué. Tenía uno un conocimiento. Lloraba solamente para que le dieran pecho. No tenía uno conocimiento. Eso es. Volvieron ahorita usted, ya. adulto, lo bautizaron. ¿Cuánto tiempo tiene usted estar congregándose? Yo congregándome, en el Evangelio tengo 4 años, pero yo estaba en Venezuela y me vine ahorita para acá. 4 años, bueno, 4 años tiene suficiente conocimiento. Entonces, acerca de esta conversación, ¿qué ha analizado usted? Porque eso es bonito compartirlo. Claro.
¿Es lo cierto que le estoy diciendo o es No, falso? sí, claro, sí, los discípulos bautizaron en el nombre del Señor. ¿Cierto? Sí, arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces hay que estudiar la Gran Comisión. La Gran Comisión empieza por Mateo 28-19, Marcos 16, Lucas 24. ¿Y usted pertenece a una iglesia o no? ¿Ah? ¿Usted pertenece a una iglesia? Que si yo pertenezco a una iglesia, me gusta congregarme en la iglesia donde se predica del nombre del Señor Jesús. ¿Dónde, ¿Ah? ¿Dónde es esa? Donde se predica del nombre del Señor Jesús, o sea, cuando es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Enseña lo que la Biblia enseña, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, me gustaría echar una conversadita usted en su casa. Me gustaría hablar de en su casa, ¿todos son creyentes, no? No, ¿Solamente usted? yo y mi esposa. Ah, ya con su esposa. ¿Viven por acá cerquita, acá? No, vimos para arriba, para la 24, para la 23 de Yavista. ¿Será que el otro domingo podremos encontrarnos acá y echamos otra charladita? Yo a esta hora estoy pasando por acá, ¿sí? ¿Sí? Casi a las 10 y... ¿qué? Como a las 10:40. Entonces ahí sí ¿Pero qué iglesia pertenece usted o qué? ¿Cómo? ¿Qué iglesia pertenece? Bueno, como le digo, yo ahorita me congrego donde se está hablando acerca del nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y estudio mucho la Biblia, eso es lo que me gusta más, estudiar la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿su esposa ya también es bautizada? Sí, ya somos bautizados. Sí. Pues claro, si me da la dirección de su casa y yo voy y No, ¿qué? pero- Y podemos charlar con su esposa y Pues si quiere el otro domingo nos vemos acá. el otro domingo. ¿A Sí. esta hora qué horas son? Son las 11, mire. Las 11. Ah, bueno, entonces el otro domingo me gustaría hablar con su esposa y para qué opina también acerca de eso, porque nosotros estamos buscando es para la salvación de nuestra alma, ¿cierto? Eso es lo más Pero importante. entonces el Espíritu Santo no cree en eso. Claro, es que eso es lo importante. Después del bautismo en nombre del Señor Jesucristo viene la promesa que es el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es? Pero no es solo Jesús. ¿Ah? No es solo Jesús, no. ¿Cómo si no Solo entiende? Jesús, que nada más creen en Jesús y no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Pero es que estamos Pero hablando... usted sabe que hay una iglesia que es falsa doctrina, que es la internacional, la que dice Pentecostal Unida de Colombia, que cree en puro en Jesús. Porque está la Internacional de Venezuela, está la Pentecostal Trinitaria. Pentecostal. Ahí ¿Cuál es está, usted, trinitaria? Pentecostal Trinitaria. ¿Usted es trinitaria No, o...? de lo que hemos hablado no hemos hablado nada de Trinidad, ¿cierto? Por eso, no habla nada de No, Trinidad. nada de Trinidad, estamos hablando No, yo del sí. único soberano Dios. Yo sí voy a la Trinidad, es trinitaria. Ah, es iglesia. trinitaria, Sí, ¿verdad yo usted? me he congregado en la trinitaria. Siempre se ha congregado en la Siempre. Trinitaria. Pero vea lo que estamos hablando, cuando se dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, el verdadero Dios y la vida eterna. Nótese eso. Entonces no hay ninguna Trinidad. Lo que hay que saber las tres manifestaciones de Jesucristo. Hay que entender eso, las tres manifestaciones Bueno. de Jesucristo. Entonces hablamos otro Vale, hermano. domingo. ¿Listo? Hágale que está Dios me bien. lo guarde.